Bienvenidos a su programa UJAT Agropecuario. El tema del día de hoy, amigos, es clasificaciones utilitarias de suelos, y para ello contamos con un experto en la materia, el doctor Julio Cámara Córdoba. Con él, en una ocasión anterior, platicábamos con respecto a esta relación directa, este vínculo indisoluble entre suelos y seguridad alimentaria. Quedó en evidencia que el adecuado manejo del recurso suelo deriva directamente en garantizar la seguridad alimentaria. Así que para ello hay que hacer uso de diferentes metodologías para determinar las características de los suelos y en función de ello determinar el uso más adecuado de este recurso. Así que acompáñenos por favor en esta nueva emisión de UJAT Agropecuario. Amigos, bien, pues vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy y para ello, pues primeramente vamos a darle la bienvenida al doctor Julio Cámara Córdoba. Gracias, maestro Marín. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y bien, pues vamos a iniciar esta charla pidiéndole al doctor, a nuestro invitado, que nos platique, por favor, respecto a las clasificaciones utilitarias de los suelos. ¿En qué consisten, doctor? ¿Y cuáles son las clasificaciones más conocidas o las que están siendo utilizadas en los últimos años en nuestro país? Bueno, recordarás que habíamos comentado en algún programa anterior acerca de la existencia de 29 suelos diferentes en Tabasco. La utilidad de tener una clasificación taxonómica de los suelos, es decir, darle un nombre técnico al suelo, es porque así como Canis familiaris es perro en ruso, en alemán, en francés, en español, porque está dicho en latín, ¿verdad? Cuando hablamos de un suelo lubisol, por ejemplo, estamos hablando de un suelo como de los terrenos en los que estamos, de lomeríos, rojos, medianamente ácidos, y cualquier experto en suelos conoce que un lubisol es un lubisol. Aquí no puedo decir en China, ¿verdad? Porque hay pocos, pero sí en África, en Sudamérica. Entonces es el nombre técnico y sirve porque las experiencias, por ejemplo, de Cuba, de Brasil, de Ghana, nosotros podemos tomarlas en los lubisoles tabasqueños, ¿verdad? Cultivo de la yuca en un lubisol. Entonces sabemos cómo se maneja en un suelo similar a este y podemos aprovechar esa experiencia. Sin embargo, hay otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, igual como con los Canis familiaris, que hay una clasificación por razas, dependiendo de la utilidad del perro. Unos son pastores, los otros son de caza, de búsqueda. En función de la naturaleza, las características del perro, le atribuyen la raza y la utilidad. Lo mismo con los suelos. Si nos vamos con los tipos de suelos, nada más en Tabasco estamos hablando de alrededor de 30. Cuando nos vamos a todos los suelos del mundo, ya es otra cuestión diferente. Sin embargo, el productor necesita un poco más de claridad, decir, bueno, ¿y este suelo de lomeríos? Estos lomeríos, ¿para qué los utilizo? Porque estos lomeríos son diferentes a los que vamos a encontrar en Huimanguillo y son diferentes a los que vamos a encontrar en Zapata, aquí dentro del mismo estado de Tabasco, ¿verdad? Y no son los mismos los lomeríos que tenemos aquí que los que vamos a encontrar en Tacotalpa. Entonces allí el productor nos puede decir, bueno, ¿y cómo sé cuál es el tipo de terreno y suelo que yo tengo para el cultivo? Y se ha desarrollado lo que se llaman las clasificaciones utilitarias de suelos. Estas clasificaciones están orientadas más que por las características intrínsecas del suelo, color, textura, morfología, etcétera, más bien por la
capacidad de uso. ¿Para qué nos sirve el suelo? Y así tenemos diversas clasificaciones utilitarias en función del interés de quien las propuso. Bien, doctor, de lo que nos acaba de comentar, esto último, capacidad de uso. ¿Existe una clasificación denominada así? Sí, claro. Hay que es, dijéramos, la más conocida a partir de nuestro contacto con los edafólogos americanos, que es la clasificación por capacidad de uso de Klingebiel y Montgomery, a la que le llamamos la clasificación de las 8 clases, porque divide todos los terrenos en 8 clases diferentes, ¿verdad? Y entonces aquí ya vamos viendo que no estamos nada más definiendo la naturaleza del suelo, sino nada más, además de la naturaleza del suelo, su posición en el relieve, su pedregosidad, su aporte o disponibilidad o limitación de acceso al agua. Entonces, en esta clasificación, que es la más conocida, que es la de las 8 clases, entonces todos los suelos y todos los terrenos del mundo se pueden clasificar en 8. Desde la primera, que es los suelos agrícolas de primera clase, ¿verdad? En donde la agricultura y la agricultura se realiza sin limitaciones, ¿verdad? En donde lo que sembremos se va a dar en la mejor condición. Las tierras de segunda categoría, de segunda clase, representan limitaciones, dijéramos, sencillas de remediar para la agricultura. Las de tercera categoría son mejor ya utilizarlas para ganadería, ¿verdad? Porque la agricultura allí necesitaría una inversión mayor para drenaje, para riego, para diferentes circunstancias que vayan a limitar su capacidad de uso. Ya de la cuarta categoría en adelante se recomiendan más bien para forestería, para conservación, y por ejemplo séptima y octava clase de suelo serían los terrenos que deberíamos de dejar para parques nacionales, para áreas de conservación de la biodiversidad. ¿Cuál es el factor determinante para clasificarlos en estas dos últimas clases? ¿Relieve sería, doctor? No necesariamente el relieve, que es una de las principales, ¿verdad? La otra es la pedregosidad del suelo, ¿verdad? Definitivamente. Y si nos permite, doctor, vamos a ir a una breve pausa y continuamos con esta charla. Por favor, acompáñennos y estaremos de vuelta en un momento. Bienvenidos a El Puntal. Hoy les platicaré sobre la Braquiaria brisanta, también conocida como pasto insurgente, libertad, marandú, brisanta, alambre o señal. Es un pasto perenne, semierecto a erecto de 1 a 1.5 metros de altura. Forma macollas y produce raíces en los entrenudos. Las hojas son lanceoladas, pilosas y su inflorescencia es en forma de una panícula racimosa. Crece rápidamente y produce forraje de buena calidad. Es mayormente utilizado para el pastoreo, pero también se puede utilizar para la enificación, es decir, como pacas de pasto seco. También se utiliza para el ensilaje, el cual es un método para conservar el forraje mediante una fermentación anaerobia controlada. Este pasto tiene un amplio rango de adaptación al clima y al suelo, y se desarrolla óptimamente en suelos de mediana fertilidad. Tolera sequías prolongadas y no resiste encharcamientos mayores a 30 días. En zonas tropicales, crece desde el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre este. Crece adecuadamente con precipitaciones entre los 1000 y 3500 milímetros anuales. Para el establecimiento se puede hacer uso de la semilla sexual o del material vegetativo. Cabe señalar que es necesario algún método de escarificación de la semilla antes de realizar la siembra, para facilitar su germinación. Se puede manejar bajo pastoreo continuo o rotación, y tiene buena tasa de crecimiento durante la época de seca. Presenta una alta producción de forraje y soporta cargas altas, llegando a producir desde 8 a 20 toneladas de materia seca por hectárea al año. Su cantidad de proteína cruda es de 7 a 14% y su digestibilidad es de 55 a 70%, ambos dependiendo del tiempo en el que se realice el pastoreo o la cosecha. Y bueno amigos, recuerden que un pasto de calidad requiere de un manejo de calidad.
Soy Pepe Ortiz y me despido de ustedes. Sigan disfrutando de la transmisión de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima. Gracias, muy amables por continuar con nosotros. Hace un momento observábamos nuestra sección El Puntal con nuestro amigo Pepe Ortiz y él les planteaba este tema de Brachiaria brisanta, que es el pasto insurgente. Y esto viene muy bien porque en este momento vamos a retomar nuestra charla con el doctor Cámara, pidiéndole por favor que nos explique, doctor, ahora en qué consiste esta clasificación utilitaria denominada aptitud del suelo. Bueno, en el primer segmento vimos las clasificaciones utilitarias de las tierras y entonces allí veíamos para qué nos sirve lo que tenemos. Ahora, cuando pasamos a las clasificaciones por aptitud de uso, lo que estamos viendo no es qué podemos hacer con lo que tenemos, sino cómo podemos usar el suelo. El ejemplo que nos daba Pepe Ortiz está muy bien porque es una gramínea de la misma manera que el arroz, de la misma manera que el maíz. Entonces podemos ver la planta del maíz, la planta del pasto insurgente y el arroz, y son botánicamente lo mismo, ¿verdad? Son gramíneas, son, dijéramos, pastos los tres. Sin embargo, cuando nos vemos en la clasificación de tierras, el maíz deberíamos cosecharlo en la categoría 1. Sin embargo, el arroz podríamos meterlo hasta en la categoría 2 y probablemente en la 3, pero el pasto tendríamos que verlo en una tierra de clase 4. Sin embargo, cuando no tenemos esto y andamos y tenemos el cultivo en la mano, ¿dónde voy a sembrar el maíz? ¿Dónde voy a sembrar? Entonces tengo la carta de suelos y aquí el enfoque es diferente. No es cómo conservo, cómo aprovecho, sino en dónde puedo permitirle a mi cultivo el mejor desarrollo, la mejor expresión de sus características genéticas. Las tres son gramíneas, pero el maíz necesita un suelo fértil, necesita buen aprovisionamiento de agua, dijéramos que necesita un suelo franco, ¿verdad?, en donde las raíces estén aireadas. Sin embargo, vamos a ver que el arroz, ¿no?, completamente diferente. Y entonces, ¿cuáles son los suelos aptos para maíz, pasto o arroz? ¿Verdad? En función de ¿qué necesita el arroz? El arroz necesita mucha agua. Entonces no podemos decir que los suelos que vamos a cultivar con maíz son aptos, apropiados para el arroz. Aquí entra en juego entonces los requerimientos. Precisamente. La aptitud del suelo se utiliza para identificar las áreas con potencial para ciertos cultivos. Áreas con potencial para maíz, las vegas de río. Áreas para potencial con pastos, los lomeríos. Áreas con potencial para arroz, los bajos, ¿verdad? Porque cada especie requiere diferente tipo de suelos, aportes nutrimentales y sobre todo condición de humedad. Doctor, en función de lo que lo que usted nos acaba de explicar claramente, yo le pregunto, de esta información, de estas clasificaciones utilitarias que nos acaba de explicar, ¿cuáles son las más utilizadas por nuestros productores, particularmente en el sureste mexicano? Lamentablemente nuestros productores no están utilizando la información edafológica, la información tecnológica. En parte por la falta que nosotros hemos cometido de no tener eficientes mecanismos de difusión de lo que nosotros sabemos. Pero mucho de esto tiene que ver con la renuncia del Estado mexicano a la prestación del servicio de extensionismo agrícola que se hizo a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Se corta
el financiamiento estatal para el extensionismo, se cortan las posibilidades de que el Estado mexicano le lleve al productor la capacitación necesaria y entonces el gobierno le dice al productor: paga por tu capacitación, paga por tu asistencia técnica, paga por tu servicio de extensionismo. Y las condiciones de la agricultura en nuestro país pues no estaban muy bien y tampoco mejoraron con ese tipo de servicios. Doctor, esto me da pie para preguntarle, entonces no es falta de información, esa información existe, particularmente para los suelos del estado de Tabasco. Con esto vamos a hacer una pausa, si nos permiten, y vamos a retomarlo ya para comentar sobre su punto de vista con respecto a lo que acabo de comentar. Amigos, por favor, regresen con nosotros en un momento más, vamos a promos y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Vamos a retomar nuestra entrevista con el doctor Julio Cámara Córdoba. Doctor, comentábamos hace un momento que pues en definitiva no es falta de información. Existe información, claro que se puede complementar, pero con la información que existe hoy día en relación con aptitud de suelo, con capacidad de uso e incluso en relación con la información de tipo geográfico, es decir, existen mapas de estos suelos que tenemos en el estado de Tabasco, pues sería suficiente para que se llevara este conocimiento a los productores, transferir este conocimiento a los productores. Sin embargo, por decisiones que se han tomado con respecto a las políticas para el sector agropecuario, pues no ha sido posible lograr esta, digamos, transferencia de conocimientos y que el productor adopte toda esta metodología o clasificación utilitaria de suelos, particularmente para obtener los mejores rendimientos, ¿no? Para hacer más eficiente el proceso productivo del sector agrícola de nuestro estado. Ahora bien, doctor, entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer los tomadores de decisiones? Hasta esta fecha, contamos con información respecto a que las instituciones de educación superior, los centros de investigación, han hecho llegar esta información a los diferentes gobiernos que han pasado por nuestro país, por nuestro estado. Sin embargo, al parecer no ha habido la suficiente, o no le han dado quizá el suficiente grado de importancia a considerar esta información para definir estas políticas de las que estábamos comentando hace un momento. ¿Qué haría falta? ¿Qué tendría que hacer la academia, las instituciones de educación superior y centros de investigación para hacer este clic y lograr esa transferencia de conocimientos que acabamos de mencionar hacia el sector productivo, hacia los productores? Maestro Marín, déjeme decirle algo que podría sonar a autohalago, pero que sin embargo son las condiciones reales de Tabasco. En el Colegio Superior de Agricultura Tropical, en la rama de agronomía, existía un departamento de suelos. Y allí había un investigador que se formó en la Escuela de Suelos, en la Facultad de Suelos de la Universidad de California en Davis. Es decir, que tenía todo lo que la Escuela Americana de Suelos puede aportarle a un estado como el de nosotros. En ese mismo departamento de suelos había un investigador que se formó en Montpellier, en Francia, en donde abrevó todo lo que la escuela francesa le puede aportar a un ambiente tropical, a partir de la experiencia de las ex colonias francesas en África y Asia. Entonces estaba la escuela americana,
estaba la escuela francesa y posteriormente se integró un investigador que se formó en la Escuela Soviética de Suelos, ¿verdad? Que tenemos la fortuna de contar con esta persona aquí en la UJAT, y entonces teníamos en Tabasco colaborando la escuela americana, la escuela francesa y la escuela rusa de suelos, ¿verdad? Entonces, en el sureste de México no hay ningún otro estado que reúna a expertos de esta naturaleza. Y eso llevó a que, gracias a los esfuerzos de ellos y de muchos otros tesistas, investigadores y todo, Tabasco generara el primer mapa estatal de suelos de todo México. Ciertamente, escala 1 medio millón, escala 1 250,000, pero teníamos el estado completamente mapeado. ¿Qué sucedió? Pues aplausos, publicaciones pagadas por el gobierno del estado, pero finalmente esto no llegó a los productores porque se dejó de dar el financiamiento para el extensionismo agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que se hace falta? Bueno, en primer lugar es algo que ya se está haciendo, se están incrementando los precios de garantía de algunos cultivos, en donde el productor entonces podrá disponer de alguna parte de la utilidad para pagar su capacitación, para adquirir la información que es pública, está disponible. Pero ¿quién nos dice qué es lo que está, dónde está y para qué nos va a servir? Sin los que saben de esto, pues igual están en su trabajo y no tienen la posibilidad de ir municipio por municipio, organización de productores por organización de productores, haciendo esta difusión. Entonces, una de las responsabilidades de la universidad es el extensionismo y la difusión de la cultura. No es nada más llevar la cultura folclórica, la cultura literaria, la cultura de las bellas artes, es la cultura productiva, el extensionismo agropecuario. Y entonces es una serie de responsabilidades compartidas que la universidad tiene que asumir, pero la universidad tiene que recibir los financiamientos suficientes, oportunos, necesarios para ello. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues promover la utilización de esto a partir del financiamiento que hace a través de sus políticas de gobierno. Bien, doctor, agradecemos muchísimo su participación. Como siempre, una charla muy interesante y esperemos que en breve podamos ver esta posibilidad de destinar el financiamiento requerido para lograr, para completar esa transferencia de conocimientos y hacer un uso adecuado de nuestros suelos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, amigos, en UJAT Agropecuario, y les esperamos hasta la próxima emisión. Hasta pronto.